7:02 de la mañana, momento para comenzar nuestra serie de entrevistas en el día de hoy. Mi primer invitado está en estudio, elegantemente vestido. Yo siempre destaco cuando la gente viene en corbata, con traje, algo que cada vez se hace menos común. Leonardo Morales, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, consultor político electoral, doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista. Leonardo, bienvenido. Gracias, Eduardo. Bueno, a tiempo. Así a pesar es. de la hora y del clima, aquí estamos a la hora establecida. Es sabroso madrugar, ¿verdad? Sí, bueno, te despierto desde muy temprano. Ya a estas alturas del juego uno se despierta más temprano de lo normal. El ciclo de la vida. Así es. Leonardo, ¿hasta qué punto tú crees que la gente tiene en este momento su mente en la perspectiva hacia el 2024 y 2025 y en este tema del debate sobre la conveniencia de las primarias y cómo llegar a eso si finalmente es el acuerdo que logra la oposición? Y sobre todo, quiero que me hables de la posición de Avanzada Progresista de apoyar precisamente las primarias como la fórmula para ir a esas presidenciales. Sí, bueno, empecemos por lo primero que señalaste. Sí, es interrogante. Está el país, está la sociedad venezolana pendiente de cómo se va a resolver el problema del 2024 y el 2025. Sí, está angustiado por las decisiones que tome la clase política, la élite política sobre ese particular. Bueno, es un tema que habría que dilucidar, ¿no? Yo estimo que la sociedad venezolana en general, los venezolanos que han atravesado durante todos estos años problemas muy difíciles, donde no solo son los propios del gobierno nacional, que en materia de políticas públicas es profundamente desacertado, es errático, donde no solo son las políticas de orden económico, sino que también en materia de servicio el país vive de apagón en apagón, con deficiencia en los servicios de suministro de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, el país vive toda una calamidad. A todo eso hay que sumarle el asunto de la pandemia, que nos llevó a la casa por 2 años consecutivos y todavía la gente anda preocupada por un rebrote del COVID-19. Entonces, bueno, todas esas circunstancias hacen que la gente, en mi opinión, que los venezolanos estén más pendientes en cómo resuelven el tiempo, digamos, vamos a llamarlo así, perdido en estos 2 años y cómo recuperan, digamos, sus condiciones de vida que también se fumaron a lo largo del gobierno del chavismo y de Maduro, y por supuesto lo que contribuyó a haber suspendido la actividad laboral en estos últimos 2 años. Creo que la gente está trabajando en cómo resuelve su problema. Y entonces estos asuntos, que también son sus problemas, los asuntos de orden político, bueno, están pendientes de ellos, lo van a resolver cuando deban resolverlo. La vía es las primarias. Yo creo que, Eduardo, y es la opinión que nosotros hemos sostenido, yo creo que los asuntos políticos no se pueden resolver con problemas meramente técnicos. Las primarias son un problema técnico, ¿no? El consenso es un problema técnico. Si la búsqueda de un mecanismo para resolver los temas es un problema técnico. ¿Dónde tú te parece que son las encuestas? No, vamos a buscar las encuestas. ¿Cuáles son las encuestadoras? ¿En cuáles crees tú? ¿En cuáles cree el otro? Y contratas unas encuestas y produce un resultado, ¿no? Sin duda alguna produce un resultado. Entonces, pero son problemas técnicos. Yo creo que el problema de la oposición, yo no hablo de la oposición, yo he venido insistiendo hace ya bastante tiempo en que se trata de las oposiciones en plural, porque no hay una oposición, hay las oposiciones, hay coaliciones de oposición y nuevos partidos que emergen también como opositores al gobierno de Maduro. Bueno, lo primero que tenían y lo dije hace algún tiempo, que tenían que hacer esas oposiciones era buscar un camino para entenderse, para reencontrarse entre ellos mismos, porque se han lastimado profundamente a lo largo de estos años. Es decir, desde el 2018 para acá, lo que hay es un camposanto de dirigentes de oposición. Si todo aquel que se asoma como eventual candidato a alguna cosa, a conserje de un edificio, inmediatamente salen a destruirlo. A destruirlo. Entonces, lo que tenemos es un gran cementerio, Eduardo. Wow, qué interesante. Eso no lo había escuchado y qué interesante. Bueno, ¿no? De dirigentes políticos. Así no se puede. Y entonces, así no se puede. Entonces, lo primero que hay que hacer, porque somos seres humanos, sentimos, padecemos, nos corren sangre por las venas, lo primero que debe hacer la oposición es sentarse en una mesa
a verse, a reencontrarse, a ver hasta dónde es posible superar las heridas que ellos mismos se han causado o que nos hemos causado para no salirme del paquete, ¿no? Entonces, eso es lo primero que han debido hacer. Es decir, la interacción entre los individuos es fundamental para que podamos entenderlo. Que discutamos entre nosotros, no por los micrófonos. No, muchas veces oímos, no hagan política internacional o política exterior o estos asuntos que tienen que ver con la diplomacia a través de los micrófonos. Háblenlo directamente los jefes de Estado, háblenlo los cancilleres. Bueno, de igual manera, no puede ser que la política opositora se traduce en que, bueno, un señor dijo tales cosas y van unas primarias. Y estas son las características de la primaria. Y la otra parte de la oposición o las otras oposiciones tienen que enterarse porque alguien lo dijo por medio de comunicación. O sea, ese no puede ser el mecanismo que nosotros, digamos, tengamos para poder dirimir nuestras diferencias. De modo pues que a mi juicio, como te dije, es un problema meramente técnico. Yo creo que lo que corresponde antes de 2024, ha pasado ya mucho tiempo, ya llevamos seis meses de este 2022 desaprovechado, era sentarse en conjunto a discutir cómo conseguir un punto que nos permitiera caminar juntos otra vez, como se caminó en el 2015. Si me apuras y me preguntas y me interrogas, ¿y tú crees que vamos para una unidad absoluta? ¿Hay tiempo? Para el 2024, te diré, yo creo que no hay. Yo creo que no hay. Es decir, se hacen muy pocos esfuerzos para que efectivamente lo haya. Cuando tú oyes, Eduardo, una declaración que dice, bueno, solo los demócratas. Bueno, ¿dónde está ese aparatico que mide la condición democrática de una organización política o un dirigente político? ¿Es que acaso los que participaron, y a quién se refiere? A los que participaron en el Gedeón, por ejemplo, a los que se reunieron con Trump para intentar ¿Tú crees algunas medidas? ¿Tú crees en la tesis? Y estas cosas hay que hablarlas, en las tesis de los alacranes. No, chicos, en absoluto. Yo creo que son dirigentes políticos con los cuales puedes tener diferencia. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en los partidos políticos venezolanos? Porque al fin de cuentas, los llamados alacranes son una consecuencia de una circunstancia que los partidos políticos han venido viviendo desde finales del siglo pasado, que no hace mucho tiempo, estamos hablando de 1990 para acá. ¿En qué? Bueno, en que los jefes de los partidos se convirtieron en dueños de ellos, y entonces se hacía lo que ellos consideraban, hasta que a alguien se le ocurrió ir a los tribunales de la República. El primero que, por cierto, se llama Henry Ramos Ayub, que fue para que le entregaran el partido, la Acción Democrática. Bueno, y sacaron a Timoteo y se lo dieron a Henry Ramos. De allí comienza toda una deriva donde los partidos, en vez de ser partidos políticos en su sentido estricto, son simplemente estructuras que sirven para los intereses de algunos liderazgos. Bueno, ocurre que comienza a haber, gracias a Dios, algunos movimientos dentro de estas organizaciones que buscan efectivamente restaurar otra vez la democracia interna, en que renovemos los liderazgos políticos, en que se discuta la línea política de las organizaciones, y que se vaya a un reencuentro con la propia sociedad. Bueno, eso hace que efectivamente tú tengas al día de hoy otras organizaciones políticas, unas emergentes. Tú llamaste a esto que calificaron algunos alacranes, pero también aparecen otros liderazgos que antes no existían, pero que provienen también de esos partidos. Y tienes tu Fuerza Vecinal, ¿no?, que tuvo una votación importante en las últimas elecciones. Bueno, eso es una realidad que tienes allí. Tienes al propio Antonio Ecarri, que fue candidato a alcalde de Caracas, con una muy buena votación y con alguna presencia en algunos estados del país. Bueno, comienza a aumentar los liderazgos políticos venezolanos. Lo importante es que esas organizaciones que están allí, que se están consolidando y que están formando en estos tiempos, bueno, se consoliden y se conformen de acuerdo a la razón de ser de las organizaciones políticas y que cumplan, digamos, con los estándares, por llamarlo de alguna manera, que haya reuniones, que se discuta, que se debata, ¿no? Que la gente se entere qué se habla, cuáles son las diferencias. Eso da cultura, eso da pasión. Pero claro, que haya además la posibilidad de erradicar sí, porque lo hay, porque lo hemos vivido, esos signos autoritarios en algunos dirigentes, no, poder erradicarlos o someterlos a la propia dinámica y democracia de los partidos. Leonardo, tengo que ir a la pausa. Definitivamente yo me doy cuenta cuando estoy escuchando a un docente. Se nota que eres docente y debes ser buen docente porque tu discurso es muy coherente. Y yo me imagino que mucha gente que te escucha a esta hora, le digo a quienes nos siguen por radio que eres Leonardo Morales,
que fuiste vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, eres politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, consultor político electoral, doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista. La gente dirá, oye, este señor habla con coherencia, este señor pareciera que se está dirigiendo a mí, entiende mi circunstancia. Caramba, pero ¿quién será ese señor que es Avanzada Progresista? Porque una vez dijo Chugo Torrialba aquí que esto de los liderazgos no es una cuestión de casting. Esto no es un casting. Y yo agrego, esto no es un concurso de simpatía. Porque a veces los partidos políticos en el tiempo se han desgastado o reducido a la mera figura de un color, de un logotipo, de unos rostros. Pero realmente hasta qué punto en esa necesidad que tenemos no solo de preocuparnos, sino de ocuparnos, no solamente de ser emoción o pasión, sino también razón. Yo quiero dejarte para el regreso esta pregunta. ¿Acaso esta situación que tú has descrito tan dramática en el liderazgo, en la dirigencia política y frente a la necesidad de la gente, nos puede llevar a la reconstrucción de esa dinámica política que nos genere interés, que tú digas, mira, oye, tienen un lío armado en Avanzada Progresista, mira, en COPEI estos son los tipos, en AD está pasando esto, mira, este está proponiendo tal cosa, este se la refuta, oye, pero que la gente se entere en qué anda la política. Yo quisiera, al regreso, porque me parece de un muy interesante perfil el análisis que estás haciendo, porque es incluyente. Yo como venezolano estoy buscando hoy en día que la gente llame al pan pan, al vino vino, sin complejo, con valentía, poniendo a Venezuela adelante. Me parece que tus palabras apuntan a eso. Regresaremos. 7:18 minutos. Cada día que pasa se hace tarde. Estamos urgidos de conexión, de ilusión, de razón. Yo, como ciudadano venezolano, no quiero votar en contra, yo merezco votar a favor de ello, merezco ilusionarme, ver un panorama. Porque hemos hablado, Leonardo Morales, amigos, él es ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, miembro de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista. Hemos hablado de las primarias. Ahora, el país entiende un mensaje, un argumento, una visión, un plan de lo que hay que hacer aquí. Y esto lo conecto con mi planteamiento anterior. Es decir, todo esto que tú has descrito, que da mucha preocupación, puede ser terreno para que se renueve la política, para que entendamos quiénes son los que en este momento realmente hacen de la política una herramienta de uso honesto para intentar cambiar las cosas. Sí, bueno, fíjate, nosotros... ¿Eres optimista en eso? Sí, ya te explico. Nosotros tenemos ya casi 2 meses y comenzamos un proceso, digamos, de discusión y concluimos, bueno, pero vamos a comenzar a tratar de confrontarnos en el buen sentido de la palabra, de interactuar con otros actores de la política y por qué no, de la economía y del mundo empresarial. Bueno, e iniciamos este proceso, Eduardo, seguramente ya tú lo has percatado todos los lunes, que nosotros dejamos un espacio en nuestro comité ejecutivo para conversar con algunos dirigentes. Comenzamos con Antonio Ecarri, tuvimos una reunión extraordinaria y así sucesivamente todos los lunes llevamos a un individuo. Ha pasado Antonio Ecarri, ha pasado Simón García, Ricardo Cusano, que fue presidente de Fedecámara, estuvo Víctor Álvarez, economista, que tiene el trabajo extraordinario sobre los efectos colaterales de las sanciones. Estuvo Manuel Suter, también economista, que tiene otro trabajo también sobre el particular. Y así un grupo enorme, la gente de Alianza Centro. Es decir, no hemos, Pedro Benítez, que estuvo historiador, que trabajó mucho tiempo en estos asuntos de un programa que debía tener la oposición para presentárselo al país, etcétera, ¿no? Y eso ha sido una manera para ir alimentando al propio organismo de dirección y al conjunto de los dirigentes del partido de lo que piensan otras personas que no se reúnen permanentemente. Es decir,
fuimos al encuentro de aquellas personas que tienen una idea sobre el problema que estamos viviendo, para compartir e intercambiar impresiones sobre la situación del país. Eso nos ha ayudado mucho a madurar como organización política, ha ayudado mucho a incentivar la acción política del partido en cada uno de los estados y de los municipios. Pero también debo decir, bueno, eso en lo que corresponde a Avanzada Progresista, pero déjame decirte que nosotros estamos observando con detenimiento, y yo en particular, porque no, soy profesor universitario y es un área que trabajo como área de investigación, que es el tema de los partidos. Y hemos visto cómo Acción Democrática fue a su proceso interno, ¿no? Salió del proceso de judicialización y ya tiene sus autoridades. Primero Justicia anda en lo mismo, algo parecido está haciendo Voluntad Popular, y así todas las organizaciones, COPEI, etcétera, todas las organizaciones políticas están en ese... ¿Y tú piensas que se lo están demostrando al país, se lo están explicando? No, quizás ese sea el defecto, pero hay un proceso que es el que te decía hace rato, salir de las posturas autoritarias dentro de los partidos políticos para que sean partidos mucho más democráticos. Porque si no son democráticos, la gente no tiene ninguna razón para asociarse a ninguna organización política. ¿Sí? ¿Por qué tú te asocias a una organización política? Bueno, alguna cosa tiene que decirte, alguna manera. Además, si tú eres incapaz de hacer dento de tu organización lo que dices que vas a hacer con el país, pero por Dios, te desmientes a ti mismo. Bueno, entonces fíjate, entonces eso lo hemos estado viendo. Y nosotros, precisamente, un detalle que tú decías en tu intervención, que tenía que ver con, bueno, ¿qué le estamos diciendo al país? ¿Qué le estamos proponiendo? Bueno, nosotros estamos planteando en cada lunes lo que hemos definido como una alternativa de gobierno, ¿no? Construir una alternativa de gobierno. Construir una alternativa de gobierno, y después la sumamos democrática, supone la incorporación de un conjunto de ideas y de personalidades que están dispuestos a ofrecer su concurso para salir de la crisis en el cual estamos. ¿Sí? Cuando decimos una alternativa de gobierno, no es para que Avanzada Progresista, para que Luis Augusto Romero o Eduardo Centey o cualquiera de sus integrantes sean presidentes del país, sino que construya, que arme una plataforma, un tinglado para que de allí emerja la posibilidad de ser gobierno que le pueda ofrecer al país una salida a la actual circunstancia que estamos viviendo. ¿Cuál es la salida? Bueno, esa es la que debatimos todos los lunes, esa es la que queremos, armar definitivamente para poder salir del país y decirle, mira, la mejor manera de salir de esto es esta. Y yo digo, te suelto esta aquí, por decirlo de alguna manera, que lo dije este lunes en secreto, no lo voy a decir completo, pero... Y pones cara de picardía antes de decirlo. Bueno, sí, porque Eduardo, vivimos hablando de la transición, ¿no? Nos enamoramos de la transición. Alguien buscó en los manuales la transición, ¿no? Y se acordó de la transición nuestra en el 36, y después la 50, y entonces el pacto de la Moncloa y lo que pasó con Chile, etcétera, 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 y por ahí anda John Magdaleno como evangélico hablando sobre la transición. Entonces, todos nos empatamos en esa onda. Ahora, la transición es necesariamente como mucho la ven. ¿Pero qué es lo que me querías decir? Bueno, para allá voy. Que muchos dicen la transición es, yo necesito un candidato para derrotar el gobierno. Y es verdad que necesitamos un candidato para derrotar el gobierno. Eso ayudaría a resolver los problemas del país, por ejemplo. Es decir, yo me pregunto al día de hoy, un candidato, si nos ponemos de acuerdo, un candidato de oposición, ¿tendría la posibilidad de ejercer un gobierno que recupere el país, su economía, sus servicios básicos, ¿qué haría etcétera? Falta? ¿Y qué es lo que me ibas a decir que pusiste cara de picardía? Bueno, dijiste, esto me lo dije a mí, no lo he dicho públicamente. Bueno, ¿qué fue? Lo que te iba a decir es lo siguiente. Yo digo, ¿y por qué razón en esta discusión, por qué todo lo tiene que ser de un candidato de oposición y no de un candidato para el país? De uno, que debatamos no solo las organizaciones de oposición. Es decir, que no sea necesario primarias. Que haya un consenso alrededor de una persona. De una persona, del conjunto de las organizaciones políticas del país, incluidas, Eduardo, el PSUV. El PSUV. Que digamos, un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional, claro. Es decir, si las circunstancias que estamos viendo, bueno, los datos que da Manuel Sutherland, Eduardo, nos dice que al ritmo de crecimiento que estamos teniendo, en 32 años tendremos la economía del 2013. 32 años, cuando me lo dijo, creo que esa historia no la voy a vivir. Caray. ¿No?
Entonces, bueno, porque resulta insuficiente el crecimiento que por supuesto es una bendición que tengamos un crecimiento económico, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, la única manera o una vía para que efectivamente podamos dar un salto cuantitativo importante en materia de económica es que nos pongamos de acuerdo todo el país. Lo que tú decías en un principio, hay que comenzar por sentarse en una mesa y encontrarse. Pero claro. Para hablar estas cosas. Y entonces yo digo, bueno, y no es posible que el gobierno acepte un candidato de oposición o la oposición un candidato vinculado al gobierno. No lo existe. Digo, y que esa figura esté respaldada desde el principio por un grupo, por un equipo. Claro. ¿Tú sabes con qué sueño yo? Si quieres ponle musiquita de Disney de fondo, si quieres llámame cursi. ¿Tú sabes con qué sueño yo? Mira, Jesucristo, que era Jesucristo, andaba con 12 apóstoles. ¿Tú te imaginas que alguien diga, yo soy candidato y estos señores son mi gabinete, este va a ser el encargado de la economía, o por lo menos de ciertos aspectos esenciales, esta educación? Y esas personas van asumiendo vocería. Claro. Y le van a diciendo al país cuáles son los planes. Yo estoy muy lejos de algo realizable para el país. Bueno, que el mejor servicio que le pueden hacer la clase política venezolana al país es eso, ponerse de acuerdo toda ella. Venezuela está en un momento en el que merece, oye, cualquier esfuerzo y cualquier logro sin precedentes en la historia política. Pero claro. Bueno, y tenemos una oportunidad extraordinaria. Lamentablemente, esa oportunidad pasa, entre otras cosas, por los hechos, la agresión de los rusos a Ucrania, que hace que buena parte de los países occidentales digan, bueno, necesitamos a estos señores que están aquí, que tienen en el subsuelo una buena cantidad de barriles de petróleo. Entonces, bueno, aprovechemos esa ocasión, pero intentemos aprovecharla todos. Sí, Leonardo, mira, hay que darle nivel a la discusión y hay que darle visibilidad. Yo creo que personas como tú, con este discurso que es incluyente, que busca construcción y solución, es necesario que sea conocido, porque nos lleva más allá de eso que se llama la polarización. Claro. Nos lleva a un ejercicio de racionalidad que es obligatorio. ¿Por dónde es obligatorio pasar si queremos verdaderamente construir un país que vaya a la velocidad necesaria en su recuperación? Bueno, hasta pronto, un gran abrazo. Bueno, gracias, Eduardo. Hasta la próxima oportunidad, pues. Seguro. Por aquí. Espero que sea cercana en el tiempo. Leonardo Morales fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, politólogo, profesor de la UCB, consultor político electoral, doctor en ciencias políticas. Volveremos.